En 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania, que cambiaría el curso de la historia. Ese acto desencadenó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, un movimiento que desafió a la poderosa Iglesia Católica y transformó el cristianismo para siempre. Pero ¿quién era Martín Lutero? ¿Y por qué se atrevió a desafiar la autoridad del Papa? Acompáñame a descubrir la historia de un hombre que cambió la historia de Europa, de la religión, y que dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad en el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania. Criado en una familia modesta, su padre, un hombre con aspiraciones, deseaba que Lutero fuera abogado, pero su destino tomaría otro camino. En 1505, después de una experiencia cercana a la muerte en una tormenta, Lutero tomó una decisión que cambiaría su vida. Prometió a Santa Ana, la patrona de los mineros, que si sobrevivía, se convertiría en monje. Y así lo hizo, dejando atrás sus estudios de derecho y entrando al monasterio agustino en Erfurt. Durante sus años en el monasterio, Lutero se dedicó al estudio de la teología y obtuvo su doctorado en 1512. Sin embargo, sus estudios no solo lo acercaron más a Dios, sino que también lo pusieron en contacto con graves dudas sobre la enseñanza de la Iglesia. Martín Lutero, un monje agustino, vivió en una época en la que la Iglesia Católica tenía un poder absoluto en los asuntos espirituales, políticos y económicos. Sin embargo, Lutero no era un hombre de conformarse con lo que la Iglesia dictaba como verdad. La práctica que más lo perturbaba era la venta de indulgencias, un tema que sería el catalizador para una ruptura histórica con la Iglesia. Las indulgencias eran algo común en esa época, una práctica que perdonaba los pecados de los fieles a cambio de dinero. En su forma más extrema, la Iglesia enseñaba que las indulgencias no solo perdonaban los pecados de una persona, sino que también reducían el tiempo que un alma pasaba en el purgatorio. En muchos casos, se decía que las indulgencias eran una forma de compensar la falta de buenas obras o de reducir el castigo divino para los pecadores. El Papa León X promovió activamente la venta de indulgencias para recaudar fondos destinados a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que convirtió este acto en una fuente de ingresos significativa para la Iglesia. Este tipo de comercio espiritual se volvió muy cuestionable, pues muchos en el pueblo veían que el perdón se podía comprar, lo que Lutero consideraba una gravísima distorsión del mensaje de Cristo. El 31 de octubre de 1517, Lutero se decidió a dar el paso definitivo. En lugar de permanecer en silencio, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, un acto simbólico que tenía la intención de iniciar un debate teológico sobre la validez de las indulgencias. En las 95 tesis, Lutero no solo cuestionaba la práctica de las indulgencias, sino que atacaba también la doctrina misma de la salvación. Lutero creía que el perdón de los pecados no podía ser negociado ni adquirido con dinero. En la tesis número 21 escribía: por lo tanto, el Papa no tiene el poder de liberar del pecado a ningún alma. Aunque la Iglesia Católica intentó ignorar inicialmente a Lutero, las 95 tesis comenzaron a ser distribuidas gracias a la imprenta, una nueva tecnología que permitió que sus ideas se esparcieran rápidamente por toda Europa. En poco tiempo, Lutero pasó de ser un monje desconocido a una figura controvertida de importancia continental. Las 95 tesis no fueron solo una crítica a las indulgencias, sino un desafío directo a la autoridad de la Iglesia Católica. Lutero comenzó a cuestionar el papel del Papa como mediador entre el hombre y Dios. Según él, la salvación no podía ser comprada ni transmitida a través de las indulgencias, ya que la salvación dependía exclusivamente de la fe. Lutero insistía en que la Biblia debía ser la única fuente de autoridad para los cristianos. En una de sus tesis, la número 62, Lutero decía que la verdadera tesorería de la Iglesia
es el santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Con esto, Lutero planteaba que la Iglesia Católica había desviado la atención de la verdadera fe al poner énfasis en las prácticas externas, como las indulgencias, en lugar de enfocar la salvación en la relación personal con Dios. Además, Lutero reafirmó la doctrina de sola escritura, que defendía que solo la Biblia tiene autoridad en los asuntos de fe. Lutero creía que todos los cristianos debían leer la Biblia en su propio idioma y no depender de la interpretación de los clérigos. De hecho, Lutero se comprometió a traducir la Biblia al alemán para que cualquier creyente pudiera tener acceso directo a las Escrituras. A medida que las 95 tesis se difundían, Lutero comenzó a recibir apoyo de muchos sectores, pero también enfrentó fuertes críticas de los líderes de la Iglesia. El Papa León X se sintió amenazado por las ideas de Lutero, ya que ponían en duda el poder papal y la fundación misma de la Iglesia Católica. En 1520, el Papa León X emitió una bula papal llamada Exsurge Domini, en la cual condenaba las enseñanzas de Lutero como herejías y le otorgaba 60 días para retractarse. Lutero, en un acto de desafío, quemó públicamente la bula papal y declaró que su conciencia le exigía seguir su camino, incluso si eso significaba separarse de la Iglesia. En 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, un tribunal imperial presidido por el emperador Carlos V, para que defendiera sus enseñanzas. A pesar de la presión de la Iglesia y el imperio, Lutero se mantuvo firme. Ante el emperador, Lutero pronunció las palabras que se hicieron famosas: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude». Con este acto, Lutero no solo rechazó retractarse, sino que marcó la ruptura definitiva con la Iglesia Católica. Lutero fue declarado hereje y excomulgado. A pesar de esto, su mensaje continuó siendo escuchado en todo el continente, y su figura se convirtió en el símbolo de la resistencia contra una iglesia que, a los ojos de muchos, se había desviado de las enseñanzas originales de Cristo. Tras la Dieta de Worms, Lutero se refugió en el castillo de Wartburg, donde comenzó a traducir la Biblia al alemán, un acto que sería crucial para el protestantismo. La Biblia en vernáculo permitió a las personas leer las Escrituras en su propio idioma y por primera vez acceder a los textos sagrados sin la mediación del clero. Las ideas de Lutero se esparcieron rápidamente por toda Alemania, y con la ayuda de la imprenta, su mensaje llegó a todas partes de Europa. Pronto, muchos en Europa adoptaron las enseñanzas de Lutero y se unieron al movimiento protestante, lo que llevó al surgimiento de nuevas iglesias que rechazaban la autoridad del Papa y promovían la salvación por la fe. La Reforma Protestante no fue un movimiento pacífico. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Europa fue sacudida por guerras religiosas, siendo la Guerra de los 30 Años uno de los más grandes conflictos entre católicos y protestantes. Lutero, sin embargo, ya había dejado su huella. La Iglesia Católica, por su parte, respondió con la Contrarreforma a través del Concilio de Trento, 1545 a 1563, que reafirmó la doctrina católica, prohibió ciertos libros protestantes y defendió el poder de la Iglesia y la autoridad papal. Hoy el legado de Lutero vive en millones de cristianos alrededor del mundo que siguen la tradición luterana y en muchas otras denominaciones protestantes. Su valentía y su lucha por una fe basada en las Escrituras y no en las tradiciones humanas sigue siendo una piedra angular del protestantismo. Martín Lutero fue un hombre que desafió la autoridad más poderosa de su tiempo y cambió la historia del cristianismo para siempre. A través de su valentía y su fe, Lutero no solo alteró la estructura de la Iglesia, sino que también sentó las bases para la libertad religiosa y el derecho a la interpretación personal de las Escrituras. Hoy, más de 500 años después, la Reforma Protestante sigue influyendo en la manera en que las personas viven y practican su fe. La historia de Lutero es un recordatorio de que la fe y la verdad a veces requieren el coraje de desafiar el statu quo. Y recuerda, hay historias que no están perdidas, solo están enterradas, para seguir descubriendo lo que otros prefieren olvidar. Si te gustó el video, recuerda darle like,
suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.